Mi nombre es Kenia Oz, artísticamente. Realmente me llamo Kenia Guadalupe Flores Osuna. Guadalupe Lupita. Soy una artista de México, canto pop, pero aún seguimos creciendo y buscando otros horizontes. En esta canción específicamente hace referencia a estas idas y venidas que tienes con una persona que puede ser a un amor prohibido o una relación de pareja o alguien que de verdad te gusta mucho, pero no sé, hay algo tóxico y que te tiene ahí. O sea, muy mal. O sea, realmente es una canción para vibrar porque si te pones a ver el contenido y la letra, sí como que está ahí fuerte. Lo que tenemos no se compara, tiene un toque original, a veces buena, a veces mala, pero hay mucho que contar. Este sube y baja, es de otro planeta, me hago la que no, pero sí soy honesta. El verso 1 habla sobre esta parte de lo que tú y yo tenemos, es como muy fuerte y se refiere a veces buena y a veces mala porque puedes tener como esta dualidad con esta persona también. Ese dulce tan amargo no me asusta, cada vez que me lo como más me gusta. Busco algo que me quite el estrés, creo que lo encontré. Contamos hasta 3 y en mi cama te apareces. A mí me encanta estar con mis amigos, ir a comer y también algo que me quita mucho el estrés es si tengo una date, ir a tomarme un vino con esa persona y platicar y coqueteo y demás. O sea, me gusta mucho y me quita el estrés. Por eso dice, busco algo que me quite el estrés. Tú lo sabes que me alocan las palabras que salen de tu boca. Nadie sabe que tus besos son los únicos que me llevan al cielo. Tú lo sabes que me alocan las palabras que salen de tu boca. Nadie sabe que tus besos son veneno. El precoro que habla de esta parte de que tus besos me llevan al cielo y tus besos son veneno. Obviamente todo hace referencia a algo íntimo con una persona. Y sobre todo, aparte de que se sienta como un poema, es como para mí, como si se lo estuviera diciendo a la persona. Entonces es por eso que suena muy íntimo. Tú a mí me tienes like, oh my God, y yo te tengo like, ¿qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar. Este va y viene nos encanta, tanto que me hace dudar. Like, oh my God, y yo te tengo like, ¿qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar, pero nos mata la curiosidad. Para mí el coro, desde que escuché la canción, la maqueta, este es el protagonista de la canción, el juego de palabras, cómo sonaba, cómo te hacía sentir al momento de escucharlo. Dije sí, incluso para mí es el nombre de la canción OMG, así, tiene que ser. Baby tiene un no sé qué que me tiene like, oh my God. Baby tiene un no sé qué que me tiene like, oh my God. Para mí esa parte de la canción es donde ya la canción te termina de meter en el viaje. Yo cada que la escuchaba literalmente no podía como evitar hacer así. Iba manejando y yo, sí, o sea, me mete totalmente en el viaje, en el mood. Esa parte de la canción es de mis canciones favoritas y de mis momentos de las canciones favoritas que he tenido. Por eso la traigo acá. Qué bueno que traje esta canción, un poquito tóxica, pero no me traje otras que tengo por ahí más explícitas.